La presencia de Dios está en este lugar, amén. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez en este lugar, hermanos? Que nos haga favor de levantar su mano para saber que nos acompaña esta tarde. ¿Alguien que nos visite de alguna otra congregación? ¿Nadie, hermanos? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Su presencia está en este lugar, amén. Y el Señor tiene el control de todas y cada una de nuestras vidas, de todas aquellas cosas, hermano, que el pueblo necesita. El Señor tiene cuidado, amén. Quiero invitarle a que, si trae su Biblia, la abra conmigo, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, por favor. Si no encuentra la cita alguien, les ayudamos, hermanos, y si no, se proyecta en las pantallas. Mateo capítulo 27, vamos a leer algunos versículos. Vamos a iniciar leyendo el 1. Yo leo el 1, usted el 2. De ahí nos vamos al 11. Y al 12 yo los voy guiando, amén. Le invito a que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Después de esto hacemos una oración. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Usted es el 2? El versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. ¿Usted es el 12? El versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Usted es el 21? Todos leemos el 22, dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Oremos, hermanos. Padre celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, rogándote tu bendición, Padre. Te hemos cantado, te hemos adorado, Señor. Hemos dado ese fruto de labios, Señor, que honra tu nombre, que glorifica tu nombre. Ahora queremos escuchar tu dulce voz, Padre celestial. Háblanos a través de esta palabra, Señor, que esta tarde salgamos edificados, Señor, a través de ella. Que alguno, Señor, que trajera alguna tristeza, alguna preocupación, en el nombre de Jesús la entregamos en tus manos, Padre. Cualquier problema físico, cualquier problema de salud, Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad en tu iglesia, Padre. Y en aquellas obras en las que estás trabajando, Señor, te rogamos que nos perfecciones, Padre. Tú has iniciado una buena obra en nuestras vidas y sabemos, Señor, y confiamos plenamente en que tú vas a terminar esa obra en cada uno de mis hermanos, Padre. Permite, Señor, que estemos atentos a tu palabra, que nadie se distraiga, Señor, porque es tu palabra misma la que nos habla en esta tarde, Señor. Que tú reprendas al enemigo de nuestras almas, Señor, que tú quites toda perturbación a nuestra mente, Señor, todo estorbo, Señor, toda incredulidad, Padre, y que la palabra en esta tarde penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que me hables primeramente a mí, Señor, porque soy el más necesitado de ti. Y que por conducto mío, Señor, tu palabra fluya a través de mis labios, Padre, que tú limpies mi vida, Señor. Que tu iglesia reciba tu palabra, Señor, que seamos hacedores de ella y no solamente oidores, bendito Dios. Que quede grabada en la tabla de nuestro corazón para que la podamos practicar, Señor, y podamos evaluarnos cada uno, Señor, en qué medida, Señor, te amamos, en qué medida nosotros caminamos contigo, Padre. Bendice a nuestros pastores, bendice a las diferentes iglesias, Señor, que se están congregando en esta mañana, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre, y danos la victoria en esta tarde. Padre, y que tu palabra, Señor, dé ese fruto que tiene que dar en cada uno de nosotros, Padre celestial. Gracias te damos por todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano.
Acabamos de leer, hermanos, un pasaje precioso, como toda la palabra. Este pasaje, hermanos, en próximas fechas va a ser interpretado, va a ser representado. Y conocemos las tradiciones que se llevan a cabo, pero nosotros hoy vamos a enfocarnos, hermanos, en este personaje del cual nos habla el versículo 2, llamado Poncio Pilato. Y no porque él tenga una importancia espiritual para nosotros, pero como toda la palabra, hermano, tiene una enseñanza especial para cada uno de nosotros, la persona y la situación que este hombre, que este gobernador vivió. Porque sabe una cosa, hermano, este hombre es un hombre que trascendió en la historia. Amén. Es un hombre del cual todo el mundo sabe y ha escuchado hablar de Poncio Pilato. Pero no necesariamente es la forma en la que él tenía que haber trascendido. En la historia nosotros encontramos muchos hombres, muchos líderes que trascienden, hermano, de una forma positiva y que impactan al mundo de una forma buena. Y pueden decir de él, no, pues él hizo muchas obras, él trabajó, él instituyó muchas cosas. Pero en el caso de Poncio Pilato, hermano, él trascendió de una manera negativa por la situación que él tuvo en sus manos y por esa oportunidad tan importante que él tuvo de ser el procurador en el caso de Jesús. Yo la otra vez les comentaba, hermanos, que un abogado penalista aquí en México examinó el caso de Cristo y decía que se violaron más de 100 garantías en los derechos del Señor Jesucristo. Pero este hombre, hermano, Poncio Pilato, estaba siendo presionado, estaba siendo empujado a tomar una decisión por parte del sistema religioso judío, y todos lo sabemos, y lo acabamos de leer. Incluso este hombre tuvo una advertencia de su esposa que le dijo, ese hombre al cual le están juzgando es inocente. No lo toques, no hagas nada en contra de él, porque yo tuve sueños y estuve perturbada en sueños, le decía a su esposa. Sin embargo, este hombre no hizo caso a esas advertencias. Y vamos hoy a analizar, hermanos, cómo ese acto que él realizó de lavarse las manos, a él nunca y jamás lo va a eximir de esa responsabilidad que él tuvo delante de Dios. Él no era judío y el acto de lavarse las manos, él quería congraciarse con el pueblo judío. El pueblo judío sí tenía esa costumbre de lavarse las manos continuamente como un acto de purificación, pero Poncio Pilato no. Sin embargo, hermanos, esto que él hizo reflejó una decisión poco pensada por parte de él y de una forma sin carácter. Y hoy nos vamos a centrar en esa interrogante, hermano. Estamos leyendo primero que Jesús llega ante Poncio Pilato de una forma ya golpeado, ya sangrado, ya maltratado. Y lo presentan ante él para que él lo juzgue. Dice que lo llevaban atado. El Señor Jesús iba atado. Y leímos en el 11 que Jesús estaba delante de él y Poncio Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Y dice que lo acusaban en el versículo 2, hermano, dice que ¿quiénes lo acusaban? Los principales sacerdotes y los ancianos. Pero nuestro Señor, ¿qué dice el final de ese versículo? Nada respondió. ¿Usted cree que el Señor Jesús no podía haber respondido y haber argumentado alguna defensa para él? Claro que sí, él pudo haber dicho, yo soy inocente. Yo no he hecho ningún delito, no he cometido ningún delito. Sin embargo, él estaba cumpliendo esa palabra preciosa donde dice que él no iba a abrir su boca por amor a nosotros. Y hermanos, la pregunta que hace Poncio Pilato, si usted tiene tiempo, léalo y vuélvalo a leer en su hogar, hermano, este pasaje está precioso.
En el versículo 15 dice que en el día de la fiesta se acostumbraba que el gobernador soltara a un pueblo, soltaba al pueblo un preso, el que ellos escogieran. Y leímos en el versículo 20 que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. Barrabás era un tremendo hermano en la sociedad. Y sin embargo la multitud pedía a Barrabás. Y el 22 les dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y esa pregunta se la hizo al pueblo. Y esta pregunta, hermano, quiero que nos centremos hoy en esa pregunta. ¿Qué pasaría si Poncio Pilato hubiera preguntado a Dios, ¿qué haré de Jesús? La respuesta, estoy seguro que sería diferente. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si Poncio Pilato le hubiera dicho al Padre, oye Señor, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago de Jesús? Pero este hombre, siendo presionado, cayó en un error, hermano, que se conoce como transigencia. ¿Y en qué consiste la transigencia? La transigencia consiste en que yo omito ese pensamiento bueno que yo tengo y dejo que alguien más siembre en mí un pensamiento negativo, que va en contra de mis principios, que va en contra de mis valores. Y yo, por quedar bien con esa persona, le digo, sí, está bien, lo que tú dices vamos a hacer. Nosotros como hijos de Dios no podemos ser transigentes con nuestra fe. No podemos decirle a alguien, lo que tú dices está bien solo por quedar bien. Y Poncio Pilato, hermano, estaba siendo transigente con el pueblo. Sin embargo, esto a él le trajo una consecuencia. Y en el terreno espiritual yo sé que más, porque era el Hijo de Dios a quien él tenía que defender. Sin embargo, hermanos, yo le hago esa pregunta hoy a usted. Si Dios hoy nos preguntara, o si yo mismo me preguntara, si usted se preguntara, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta interesante. Todo hombre tendría que preguntarse hoy en esta tarde, allá en el mundo, aquí adentro, ¿qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Entonces, hermano, si nosotros preguntáramos al Señor, ¿qué haremos? Si yo le preguntara, por ejemplo, a alguien de allá afuera, oye, ¿tú qué haces con Jesús? ¿Qué harías tú con Jesús? No, pues a lo mejor alguien diría, no, pues yo lo defendería. Otros le dirían, ¿sabes qué? ¿Tú qué harías con Jesús? No, pues yo lo dejaría ahí, es su problema. Y hoy en día nosotros le decimos a la gente, ¿tú qué haces con Jesús? Ah, pues Jesús era un profeta y murió y ya. Y no es así. Pero esa pregunta no se la tenemos que hacer a la gente, se la tenemos que hacer al Padre. Y la respuesta, hermano, está en la palabra de Dios. Le quiero compartir algunas respuestas de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Jesús. Y esto es interesante, hermano. Vayamos al libro de Hechos, por favor. En el capítulo 13. La primera respuesta que Dios nos da en su palabra a esa interrogante de qué hacer con Jesús está en Hechos capítulo 3, versículo 19. Cuando usted glorifique al Señor. Amén. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos. ¿Y qué dice, hermano? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Y qué dice el 22? Léalo conmigo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. ¿Y qué dice? ¿En cuántas cosas? ¿Se da cuenta de lo que nos está mandando la palabra de Dios? Dios manda para todo hombre que primero escuche a Jesús.
Tenemos que escuchar la voz del Señor y obedecerle en todas las cosas que Él nos habla. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde están las cosas que el Señor habla? Aquí está. Hay un testimonio fiel que ha permanecido. Entonces, hermano, esta palabra nos invita hoy a que escuchemos al Señor Jesús. Y dice el 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿será qué, hermano? Desarraigada del pueblo. Es necesario que nosotros, cuando nos preguntemos, ¿qué haré de Jesús? Primero tengo que escuchar su voz, obedecerle en lo que Él dice. Amén. La palabra nos dice que el oír viene por la palabra, amén. Y por esa palabra viene la fe en el Hijo de Dios. Amén. Pero es necesario que primero escuchemos lo que Él nos quiere decir. Y esto nos lleva a la segunda respuesta. ¿Qué haremos de Jesús? La segunda respuesta está ahí adelantito en Hechos 16, en el versículo 27. Hechos 16, 27. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El oír nos va a llevar a la segunda respuesta. ¿Qué hacemos con Jesús? Creerle, amén. El jueves nuestro pastor nos compartía cómo las multitudes seguían al Señor Jesús. Y nos decía el por qué lo seguían. Y nos llevaba a reflexionar, ¿cómo yo voy a hacer que también la gente a mí me siga por causa de Jesucristo? Es necesario, hermano, que leamos la palabra y que abundemos mucho más en ella, porque la palabra es la que va a hacer en nosotros el trabajo, el fruto. Primero va a trabajar en mí, para que mi fe se fortalezca, para que yo crea realmente el evangelio que estoy predicando, para que yo crea que estoy sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esta frase que le dicen al carcelero, ¿alguna vez usted la escuchó para usted? Alguien te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo le pregunto, ¿se ha cumplido en usted esta palabra? Dios empezó con alguno de nosotros, amén. Y después el Señor va haciendo su obra. No es fácil, hermanos, no lo es. Nadie ha dicho que creer en el Señor sea fácil. Pero es una de las cosas más importantes que usted ha hecho en su vida, creerle al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no miente, el Señor Jesús no falla. Tan es así que nuestras familias, muchas familias hoy están aquí reunidas. Y otras están en proceso, en ese proceso de creer de sembrar la semilla en los corazones de las familias. Y sabe una cosa, hermano, la fe es una muestra de que creemos a ojos cerrados en el Señor. Nosotros por la fe hemos creído y tenemos ese testimonio de que Dios está con nosotros, amén. Pero es necesario que los hijos de Dios dejemos de guiarnos por la vista. Dice el apóstol Pablo que no es por vista nuestro actuar y nuestro caminar en el Señor. Dice que nuestro caminar es por fe. Y si nosotros, hermano, comenzamos a creer en el Señor, es cuando el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros. La iglesia muchas veces, o nosotros como humanos podemos decir, no, pues es que no podemos salir a predicar porque pues ¿dónde está la fila de los que van a ir a predicar? No es así. La iglesia no va a predicar porque haya una fila.
La iglesia va a predicar para que haya una fila. Yo no puedo ver ahorita las cosas, pero las voy a declarar como si fuesen. Nuestro hermano nos compartió el jueves que en este lugar iniciaron cerca de 4 personas. ¿Es así, hermano? 4 personas. A lo mejor si fuera el hermano Sunel hubiera dicho, no, pues hay que esperar a que lleguen más, a que se llene y luego empezamos. Pero no es así. El Señor quiere que caminemos por fe. Y cuando nos hagamos la pregunta, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Primero le voy a escuchar. Después tengo que creerle. Yo meditaba en algo, hermano, y se lo quiero compartir en esta tarde. En el mundo hay mucha fe. Puede ser que usted esté de acuerdo conmigo, puede ser que no. Pero le quiero comentar lo que sigue. En el mundo yo he visto y he encontrado que hay mucha fe. Pero esa fe, un gran porcentaje de esa fe está mal enfocada y está puesta en otras cosas que no son Dios. Está puesta en alguien más, está puesta en un ídolo, en una imagen, en un ser humano. Pero no está puesta en el Señor Jesucristo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Vienen fechas, vienen días donde la gente cree en algo que no es Dios. Y se amontonan y se agolpan para ver una crucifixión que no tiene ningún sentido, porque Cristo ya murió y resucitó. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, hermano, también desenfocamos nuestra fe. El médico te dice, mira, aquí dice que tienes esto y esto. Y dice que te vas a morir y dice que tienes que tomarte 30 pastillas al día porque si no, no la vas a librar. Y muchas veces mi fe de estar enfocada en Cristo la enfoco en lo que dice el doctor. Pero el Señor hoy quiere llevarnos a que nuestra fe vuelva al autor y consumador de la fe. ¿Qué pasa si yo le creo a lo que me dice el doctor? Se va a cumplir lo que él dice, me voy a morir. Pero ¿qué pasa si yo le digo, sabes qué? Esto es lo que tú dices. Y esto va a ser una prueba de lo que te voy a decir. Mi Cristo puede más que cualquier cosa. Mi Cristo es más poderoso que cualquier enfermedad. Mi Cristo es más grande que cualquier problema. Entonces, la fe de la humanidad tiene que cambiar completamente de lugar. Dejar de creerle a un hombre, dejar de creer en una estampa, dejar de creer en un ídolo que nada puede hacer por sí mismo. Y enfocarnos en el autor y consumador de la fe. Vamos a la tercera respuesta, hermanos, porque hoy es día de la cena y tenemos que entregar este lugar a tiempo. En Romanos capítulo 8, es muy conocido este versículo, hermanos, pero es una de las respuestas que el Señor hoy nos da. Romanos 10, 8. Todos la conocemos, es muy conocida, amén. Vamos a leer hasta el versículo 13, y esto nos va a dar la tercera respuesta. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En mi boca y en mi corazón. Amén. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted ya es salvo, denle gracias a Dios. Y nos da un porqué muy grande y dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. O sea que hay un acto que se ve y hay uno que no se ve, porque nadie puede ver el corazón. Yo no puedo ver el corazón de mi hijo y decirle, mi hijo tiene mucha fe. Mi hijo no tiene fe. Pero ¿qué me va a dar? ¿Cuál es el acto que sí se ve? El confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Ese acto sí se ve. Y si lo hacemos, como dice el versículo 10, creer en el corazón y confesarlo, hermanos, entonces usted va a ser salvo. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Promesa de Dios para nosotros, hermanos. Dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan. Amén. Y termina diciendo el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tengo que hacer con Jesús? Confesarle. Y este es un paso donde a lo mejor algunos nos hemos quedado. A lo mejor yo ya he escuchado de Jesús. Y vengo y escucho, y vengo y escucho. Y también creo que Él es el Hijo de Dios. Pero no he llegado a esta respuesta, no he llegado a cumplir esta parte donde nos dice la palabra, confiesa a Jesús. Es una decisión muy importante, es una decisión valiente. Porque muchas veces este cuerpo no quiere, esta carne no quiere. Pero es la mejor decisión que podemos hacer delante de Dios, confesarle al Señor que Él es nuestro Dios. Amén. Y fíjese, quiero que nos enfoquemos en esa parte donde dice que si confesamos que Jesús es nuestro Señor, tenemos que confesarle como nuestro Señor. En el versículo 13 lo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muchas iglesias hoy en día predican que Jesús es nuestro Salvador y nada más. Pero no predican y no se enseña que Jesús es el Señor de nuestras vidas. La palabra Señor quiere decir tener poder, tener dominio y tener autoridad sobre algo. El mensaje central de nuestro evangelio es que Jesús es el Señor. Por consecuencia es nuestro Salvador. Pero primero tiene que ser el Señor de mi vida. Porque muchas personas o muchas iglesias dicen, no, pues Jesús puede ser tu Salvador. Pero no, si tú quieres no va a ser tu Señor, nada más tu Salvador. Y así te la puedes llevar. Y eso habla de una falta de compromiso del hombre con su Creador. Porque sí, Jesús es mi Señor, vengo, ofrendo, escucho la palabra. Y saliendo de este lugar, Él es el todo para mí. Él es el primer lugar para mí. Pero nuestro evangelio no anuncia que primero Jesús sea tu Salvador. Él va a ser el Señor de tu vida. Cuando tú lo confieses el Señor, entonces vas a decir, gobierna, entra en mi corazón, sálvame. El Señor tiene poder para salvarnos. Pero es necesario que nosotros le demos ese lugar en nuestra vida. Nosotros cantamos muy de continuo esa alabanza que dice, oh Adonai, usted se la sabe. La palabra Adonai quiere decir Señor del universo. Señor de la creación, de todo lo que vemos. El Nuevo Testamento, hermano, registra más de 400 veces que Cristo es llamado el Señor. Y solo 16 veces aparece la palabra como Salvador. ¿Qué nos enseña la palabra? Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Pero en la medida en que nosotros veamos a Cristo, es el lugar que nosotros le vamos a dar en nuestra vida. Por eso la palabra nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y luego nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No está pidiendo una parte de nuestra vida, hermanos. Él lo quiere todo. Y es necesario que hagamos con Él esta tercera respuesta. Vamos adelante, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 14 y 15. También son pasajes conocidos. Aquí vamos a encontrar la cuarta respuesta, hermano. Juan 14, 15, ¿estamos ahí? Perdón, al revés, Juan 15, 14. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La otra vez yo compartí acerca de algunas condicionales que Dios nos pone. Y este es uno de ellos. Somos sus amigos
si hacemos lo que Él dice. Visto de otra forma, si yo no hago lo que Él dice, entonces, ¿no soy o sí soy? No hay forma de cambiar las cosas. Entonces el Señor hoy quiere que obedezcamos su palabra. A lo mejor yo ya le escuché, a lo mejor yo ya le creí, a lo mejor yo ya le confesé, pero el Señor quiere que sigamos avanzando en ese caminar. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va, ¿qué? ¿En decremento? ¿En aumento? ¿O que se estanca? Que dice, ya acepté al Señor. Ya. Hermano, ¿vamos a predicar? No, ya soy salvo. Oye, hermano, ofrenda. No, ya soy salvo. Hermano, hay que trabajar en la obra. Yo ya soy salvo. ¿Eso quiere el Señor para su iglesia? Dice el Señor en ese versículo que estamos leyendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer. ¿Usted quiere conocer esas cosas? Leamos la palabra. ¿Para qué, hermano? Para que vengamos a ser obedientes a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y dentro de esa fe, cuando yo le creo a Dios, entonces le obedezco. Porque sé que es lo que me conviene. Me acuerdo que estaba yo en casa de una persona, un conocido mío. Y estaba yo trabajando. Y esa persona me estaba comiendo y me dijo, oye, vente a comer. Digo, gracias, ya comí. Y me dice, bueno, vente a echar una cerveza. Digo, yo no tomo. Ahí sí te fallo. Dice, oye, pero vente, tómate una cerveza. Digo, no, no me gusta. Le digo, es más, para que me entiendas, nunca he probado una gota de cerveza. Y dice, vente, no tiene nada de malo. Dice, tomarse 2 no es malo. Y le digo, ¿según quién? Según tú, no es malo. Digo, pero te voy a dejar una tarea. Lee el capítulo 23 de Proverbios. Y después me dices que si es malo o no es malo. Si yo le pregunto a la gente, ¿tomar es malo? Así, no, tienes derecho. ¿Bailar es malo? No, pues tú puedes bailar, es una expresión artística, es una expresión del cuerpo. Y así nos podemos ir con muchas prácticas que el mundo no ve como malas. Yo ayer le preguntaba a un pastor, oiga pastor, no es de aquí, ¿eh? Le dije, pastor, ¿escuchar música del mundo es malo? Y se la pregunta a usted. ¿Puedo yo como músico tocar en un bar entre semana y el domingo estar aquí cantando? Santo, santo. ¿Se puede? Dice Apocalipsis que no puede brotar de nosotros tibieza, agua fría y agua caliente en nosotros. Porque nos hacemos tibios. Tenemos que ser o fríos o calientes en el Señor. Y es necesario que le obedezcamos al Señor antes que a los hombres. El mundo te va a decir que 2 no es malo. ¿Qué te dice la palabra? Que poca levadura leuda toda la masa. Incluso una de las cosas que Pedro experimentó al vivir con Jesús, cuando ¿usted se acuerda en el pasaje cuando Pedro camina sobre el agua? Él obedeció al Señor. Pero él se empezó a dar cuenta de lo que lo estaba rodeando y fue cuando empezó a perecer. Pero él tenía esa orden de obedecerle al Señor, de caminar sobre el agua. Y es necesario, hermano, que nuestras preguntas vayan dirigidas a nuestro Señor. No al mundo, porque el mundo te va a decir otra cosa que ellos creen. Pero si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿te agrada que yo esté escuchando música mundana? A Paquita, la del barrio. ¿Cómo va a estar mi corazón si yo escucho ese tipo de música? Pues me voy a llenar de odio porque las letras
le hablan a la rata, le hablan al odio, le hablan a no sé quién. Entonces, ¿cómo va a estar mi corazón? Es necesario que obedezcamos al Señor. Y dice el Señor, si me amáis, si hacéis lo que yo les digo, serán mis amigos. ¿Cuántos amigos hay aquí del Señor? Yo quiero ser amigo de Dios. ¿Y usted, hermano? Vamos a la siguiente, hermano. La quinta respuesta está en Lucas capítulo 9. Alguien se va a preguntar cuántas respuestas va a dar el hermano. Son 7. La primera, ¿se acuerda? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer con Jesús? Oír. La segunda, creer. La tercera, confesarle. La cuarta, sí, Señor, lo que tú digas. Obedecerle. Y la quinta está ahí en Lucas 9:23. Gracias al Señor por su palabra. ¿Estamos ahí, hermanos? 9:23 de Lucas dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y suena bien padre, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos emocionamos, sí, yo te voy a seguir, Señor, sí, lo que tú digas. Pero ¿sabe una cosa? Queremos empezar por el final. Queremos comenzar siguiéndole al Señor, pero nos estamos brincando los pasos que nos dice ahí. Vamos a volverlo a leer. Si alguno, voy a poner mi nombre ahí para que usted me entienda y me dé yo a explicar más. Si Siunel quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer Siunel? Paso 1, negarse a sí mismo. Me tengo que negar yo. Paso 2, ¿qué tengo que tomar? Mi cruz. ¿Una vez a la semana? Cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles. Y ahora sí viene la cerecita del pastel. Seguir al Señor. ¿Usted se acuerda del joven rico que le dijo, no, pues yo he guardado los mandamientos, yo respeto a mis padres, doy el diezmo, voy a la iglesia? ¿Qué quería hacer ese joven? Seguirlo. Él quería asegurar su lugar en el cielo, así como los apóstoles. ¿Quién va a ser el mayor? Oye, Señor, ¿quién va a estar a tu derecha cuando ya estés ahí en tu trono? Muchas veces queremos el reconocimiento, pero no queremos trabajar. No queremos negarnos a nosotros mismos. Y esta respuesta hoy nos dice, ¿qué vas a hacer con Jesús? Pues síguelo. Pero antes de seguirlo, tengo que hacer los pasos que dice la palabra. Negarme a mí mismo, decir, no soy yo, eres tú en mí. Tomar mi cruz, Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy a ir. Mi salud no me permite ir, pero lo voy a hacer en tu nombre. Tengo cosas que hacer en mi trabajo, pero tú eres primero. Claro, hay cosas que no podemos hacer o negociar y dejar tirado nuestro trabajo, hermano. Pero en la medida de nuestras posibilidades, seguir al Señor. Tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Porque entonces estaremos haciendo su voluntad. Y entonces cuando Cristo nos encuentre trabajando, siguiéndole en su obra, habremos ganado, hermanos. La iglesia habrá ganado. Vamos adelante, hermanos. Sexta respuesta, Hechos 1:8. Usted sabe ese versículo también. ¿Qué tenemos que hacer con Jesús? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo es Dios, amén. No es una fuerza activa como alguien dice por ahí. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un versículo que nosotros conocemos desde que iniciamos en el camino del Señor. Pero este versículo es una respuesta a algo que los discípulos querían saber. En el 6 dice, entonces los que se habían reunido
Le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí te toca y lo que a nosotros nos toca, hermanos, es el poder. ¿Cuántos quieren ese poder? Tenemos que buscar el poder de Dios. El Espíritu Santo es una persona real en nuestras vidas y tiene que ser nuestro compañero de vida. ¿Para qué? Cuando el Señor nos da ese poder del Espíritu Santo, hermano, no es para que nos quedemos sentados. No es para que yo me quede a ver a qué horas pasa una mosca. No es para quedármelo yo y enterrarlo como hizo aquel siervo inútil que no puso a trabajar el talento de su Señor. ¿Nos los da para qué? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Primero el poder y luego testificamos. Ahora, yo me acuerdo que cuando yo era más joven, porque me siento joven, hermanos. Cuando era más joven, me acuerdo que algunos jóvenes decían: ¿sabes qué? El Señor me tocó, me voy a ir de misionero. ¿Y a dónde te vas? A África. Ay, caramba, decía uno. ¿Cómo le haces, hermano? ¿A dónde te vas de misionero? A Estados Unidos, a Inglaterra. Y muchas veces nosotros decimos: no, yo me voy a ir a China y voy a convertir a todos los chinos al cristianismo. Hermano, pero vayamos a la palabra. El Señor es un Dios de orden. Fíjese: me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, mi capital, mi ciudad. Y luego, en toda Judea, los municipios aledaños. Y luego, en Samaria, los demás estados. Y ahora sí, váyase a África después. Amén. Tenemos que empezar por nuestra ciudad. Tenemos que empezar por la calle donde vivo, por la privada donde vivo, con mis vecinos. Aquí mismo hay muchas obras para hacer con nuestros propios hermanos. Si usted va a tenderle la mano a alguien, hágalo con los de casa primero. Porque eso demuestra que nos amamos unos a otros y que somos verdaderos hijos de Dios. Lo dice su palabra. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser testigos del poder de Dios. La primera respuesta fue oírle. La segunda, creerle. La tercera, confesarle. La cuarta, obedecerle. La quinta, seguirle. La sexta, ser testigos del poder de Dios. Un testigo es alguien que vio o que presenció algo. Pero también el diccionario dice que es alguien que oyó y sabe algo. ¿Usted sabe algo de Jesús? ¿Usted puede ser testigo de Jesús? ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo obtenemos ese Espíritu Santo? ¿Qué estaban haciendo los 120 que recibieron esa promesa, hermanos? ¿Qué estaban haciendo cuando llegó el Espíritu Santo? Orando. Amén. Qué precioso, hermano, que el Señor nos agarrara orando. A los músicos nos decían en la escuela que en la inspiración te encuentre estudiando. Nos decían: ¿quieres ser compositor? ¿Quieres trascender? Bueno, que cuando venga la inspiración te encuentre ahí en el piano, duro, y dale con el Hanon, vuelta y vuelta. A los hijos de Dios, el Señor, el Espíritu Santo nos tiene que encontrar leyendo, orando, ayunando, practicando buenas obras. Por último, hermano, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Esta es la séptima respuesta de lo que tenemos que hacer con Jesús. A esa pregunta que se hacía Poncio Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Estamos ahí? 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De dónde? De los ídolos a Dios. Está hablando de un testimonio, amén, el apóstol Pablo. Y dice: ¿para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero,
Y aquí está la respuesta, y con esto vamos a terminar en el versículo 10. Y esperar, ¿de dónde? No va a llegar como en la tele que dicen, oye, ya apareció Cristo con sus discípulos, allá anda. ¿De dónde va a venir? No lo vamos a ver primero en la tele, ¿verdad? De que anda en Centroamérica haciendo sus milagros. Y con 12 greñudos que dice que son sus discípulos. Dice que esperaremos de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. La séptima respuesta de lo que la palabra de Dios quiere que hagamos es esperar su venida. Cristo viene, hermanos. Y la iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que estar trabajando. Que el Señor de la viña nos encuentre trabajando. Y aprovechemos el tiempo, hermanos. Entonces, de manera personal, quiero que hoy usted se lleve esta pregunta en su corazón. ¿Qué debo hacer con Cristo? Tal vez usted ya le creyó. Tal vez usted ya le oyó. Pero tal vez no le ha confesado. O tal vez yo no he querido confesarle. A lo mejor yo ya lo hice, pero no le obedezco. Y quiero que el Señor me cambie en esta tarde. Quiero obedecer su voz. Quiero seguirle, quiero ser su testigo y quiero esperar su venida. Si usted está ya esperando su venida, está trabajando, qué bueno, hermano. Gracias a Dios por su vida. Oremos por aquellos en los cuales el Señor tiene que hacer y completar este proceso. Quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguien que nunca haya confesado al Señor Jesús en su corazón y que quiera decir hoy, yo quiero recibir al Señor? ¿Habrá alguien en esta tarde? Si no fuera así, hermano, quiero invitar a la iglesia a que se ponga de pie. Y si alguien ahí en su lugar está dudando, está pensando, confesarle, hágalo. Le invito a que levante su mano y oraremos a Dios por su vida. Y si usted ya pasó esa parte de confesar al Señor, vamos a decir al Señor, yo quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero trabajar para ti. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra, Señor, nos exhorta, nos anima, nos redarguye, Señor, nos lleva a toda verdad, Padre. En esta tarde rogamos, Señor, que nosotros seamos valientes, que si en algún momento, Señor, viene esta pregunta a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer con Jesús? No seamos como Poncio Pilato, donde las presiones de afuera, Señor, lo orillaron a tomar malas decisiones y a acobardarse y no hacer las cosas que él debía hacer. En esta tarde, Señor, oramos por toda tu iglesia, para que nos hagas caminar, Señor, en tu palabra, para que pongamos por obra esta palabra que hemos escuchado hoy, Señor. Que seamos testigos tuyos, que caminemos en tu presencia, que seamos miembros activos de nuestra iglesia, Señor. Que caminemos viéndote a ti, nuestro autor y nuestro consumador de nuestra fe, Señor. Padre Celestial, que si nuestra fe se ha desviado, Padre, hazla volver a tu persona, Señor Jesucristo. Padre Celestial, que si esa enfermedad me está agobiando, Señor, está disminuyendo mi fe, Padre, aumentanos la fe. Padre, que tú pongas tu mano de poder en toda parte de nuestro cuerpo que está siendo, Señor, atacada por la enfermedad. Que te creamos a ti, Señor. Que desechemos todo diagnóstico negativo en esta tarde y que digamos, yo le creo al Señor Jesucristo. Yo declaro sanidad en la vida de tu iglesia, declaro sanidad en la vida de mis hermanos. Padre, que tú reprendas toda enfermedad en el nombre de Jesús. Que nuestra fe, Señor, sea puesta en ti. Te damos gracias, Señor, por esta palabra en esta tarde, Señor. Te rogamos que nos hagas, Señor, practicantes de ella, no solamente oidores que la olvidan, Padre. Bendito Dios, que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de toda tu iglesia, Señor. Que pongamos por obra, Señor, cada palabra que tú nos has enseñado hoy. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.